Bien, el Señor les bendiga, hermanos. Un placer saludarles nuevamente. Estamos hoy día, hermanos, alabando al Señor a través de la palabra de Dios. Creo que Él merece toda nuestra gratitud. Bienvenidos, hermanos, muy bienvenidos a nuestro programa cuadrangulares.cl. Me refiero a radio cuadrangulares.cl. Y estamos en la radio, ¿no es cierto?, en el programa A la Luz de las Escrituras. Todos los días, hermanos, estamos trabajando de 10:30 en adelante. Y así que también les motivo, ¿no es cierto?, a los que quieran mirar y observar, ¿no es cierto?, lo que está en Facebook, también lo estamos haciendo en vivo. Así que un abrazo para cada uno de ustedes, que el Señor les pueda bendecir grandemente, hermanos, ¿ya? Hoy día ya pasamos al capítulo 2, hoy día estamos ya en el capítulo 2 y trabajando, ¿no es cierto?, de una manera muy particular, haciendo un poquito de algunos versículos bíblicos, vamos analizando algunos capítulos, quizás no con la profundidad que quisiéramos, pero sí lo estamos haciendo. Así que, hermanos, bienvenidos, muy bienvenidos a este programa, ¿no es cierto?, que hacemos constantemente de lunes a viernes. Amén. Así que, hermanos, yo quiero comenzar ya con el trabajo que estamos constantemente haciendo. Y estamos trabajando, hermanos, ya en el capítulo 2, la primera tarea, hermanos, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo le dio a Timoteo con respecto a la iglesia en Éfeso, hermanos, fue corregir la enseñanza. Lo primero que vemos ahí, ¿no es cierto?, que él pretende corregir la enseñanza que había comenzado ya a derivar, ¿no es cierto?, de la revelación apostólica en áreas controvertidas, que eran destructivas para la fe. Entonces Timoteo iba a aclarar eso usando a Pablo, en este caso, como su modelo. Y también debía enfatizar, hermanos, la necesidad de obedecer y que las personas realmente hagan lo que enseñan. Entonces, ese siempre fue el primer paso hacia la vitalidad de la experiencia de un creyente. Entonces, en el capítulo 2 de 1 Timoteo, llegamos entonces ahora a la segunda asignación que el apóstol en el fondo le da a Timoteo. Y es poner en orden el culto público, hermanos, de la asamblea en Éfeso. ¿Ya? Entonces, hermanos, aquí vemos, ¿no es cierto?, que es un tema bastante relevante para nosotros, porque eso nos reunimos, hermanos, hace mucho tiempo que estamos haciendo en nuestras reuniones cotidianas de la iglesia, y ahí vemos, hermanos, que la adoración pública es una indicación, hermanos, muy reveladora de lo que está sucediendo en una iglesia. Entonces, y quizás recuerde la historia, ¿no es cierto? Se han mencionado varias historias con respecto a esto. Y vemos, hermanos, que entonces los factores que contribuyen a la vida en un servicio son siempre los mismos desde los primeros siglos. Y podríamos mencionar, los hermanos, que aquí se menciona la oración, se menciona la alabanza y la predicación. Y esto es lo que el apóstol le dice a Timoteo, ¿no es cierto?, en este primer versículo. Dice así: en primer lugar, entonces, insto a que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos cargos, para que podamos llevar una vida tranquila, pacífica, piadosa y respetuosa en todos los sentidos, ¿ya? Entonces Pablo aquí, hermanos, da una lista pequeña de prioridades de los elementos que deben en realidad enfatizarse. Y en primer lugar, enumera, fíjate, hermanos, la oración pública. O sea, el pueblo de Dios se encuentra con Dios mismo en nombre de sus hermanos cristianos y de las personas del mundo que lo rodea. Y ese será el factor principal, en este caso, en términos de énfasis en una reunión de la iglesia.
Y la verdad es que debiéramos preguntarnos cuánto nos hemos alejado de ese patrón que fue dado en la primera iglesia. Y vemos que el apóstol puso la oración en primer lugar, ¿ya? Y por dos razones que se pueden mencionar. Primero, porque la oración enfoca, hermanos, los corazones y los ojos en la persona, en Dios desde el principio, ¿no es cierto? Lo que hace, hermanos, que un servicio de una iglesia sea diferente en cualquier lugar. O sea, hermanos, que lo primero que hacemos es reconocer a Dios porque Él está en medio de nosotros. Cuando estamos reunidos, ¿no es cierto? Lo que primero que hacemos es orar para reconocer que Él está en medio de nosotros. Reconocemos su poder, su belleza y reconocemos la libertad, hermanos, que imparte la presencia de Dios, ¿no es cierto? Y obviamente inmediatamente da un sentido de realidad y vitalidad a un servicio para el Señor, ¿no es cierto? Entonces, luego en segundo lugar, comenzar, hermanos, con la oración significa que tenemos nuestra propia humanidad en perspectiva. Ya cada uno de nosotros sale de alguna situación diferente en nuestros hogares. Quizás estamos pensando, ¿no es cierto?, en los platos sucios, Señor, o en el problema que tuvimos con el vehículo, o el problema que tuvimos con alguno de los hijos, porque no se vistieron, porque no se levantaron a la hora, etcétera, ¿no es cierto? Y vemos, hermanos, que todos los problemas humanos palidecen, ¿no es cierto? Se oscurecen cuando entramos a nuestro servicio, a nuestro culto, a nuestra dedicación al Señor. Y hermanos, empezamos a verlos en una perspectiva correcta. En este caso es que vemos a Dios y vemos todo lo que a Él le rodea. Así que lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, con nuestras vidas y quiénes somos o cómo debemos funcionar, todo esto comienza a cobrar mayor importancia a nuestros ojos cuando vamos, ¿no es cierto?, y acudimos a un lugar de culto. Ahora, muchos creyentes piensan que no necesitan ir a congregarse, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y la iglesia, hermanos, para muchos pareciera que no es de ninguna importancia, pareciera, ¿no? Entonces, hermanos, vemos, hermanos, que hay cierto grado de validez en eso, quizás, pero Dios, porque Dios no se encuentra solo en la iglesia, sí, está claro, pero hay una razón por la cual las Escrituras nos dicen que no debemos dejar de reunirnos. Entonces, de igual manera, cuando nos reunimos y nos enfocamos en la grandeza de Dios, hay una verdadera administración. Podríamos decir que hay un ministerio en nuestros propios corazones que nada más va a transmitir ese momento de juntarnos, de estar ahí, de alabar al Señor, de como que todo se olvida y como que y vemos, ¿no es cierto?, el trato del Señor hacia nuestros corazones. Entonces, y eso lo extrañamos, lo echamos mucho de menos eso, ¿no? Y de hecho, incluso a menudo los problemas de la vida, cuando ya estamos en medio de un culto, en medio de un servicio, en medio del resto de la gente, como que ya todo se va y tenemos una perspectiva diferente. Vemos soluciones que nunca habíamos visto. Y aquí notamos, ¿no es cierto?, como dice el Salmo 73, aquí el salmista habla de cómo estaba teniendo un problema muy difícil en su vida, para el cual no podía encontrar una respuesta adecuada, hasta que él dice, entré en el santuario, capítulo 73, 17, y allí vio cosas en la perspectiva adecuada. Ya, entonces, hermanos, Pablo ahora enumera 3 formas de oración y una forma de alabanza. Primero dice que hay súplicas, y esta es una palabra que significa, hermanos, podría decir las peticiones del pueblo. Cada semana tenemos peticiones de diferentes necesidades que aparecen. Y obviamente estas necesidades reflejan situaciones reales que las personas atraviesan en momentos de angustia, como lo hemos estado viviendo, en momentos de lucha, en momentos de dolor.
y presiones, ¿ya? Entonces, lo primero es súplicas. Y estas personas están tratando de compartir estas necesidades con nosotros para que podamos llevar las cargas así como los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Entonces, cuando leemos, en este caso, las necesidades, las solicitudes, oramos por ellas en casa, oramos en los grupos cuando nos reuníamos, y a menudo Dios puede satisfacer estas necesidades mediante la intervención, ¿no es cierto?, de los seres humanos, del Espíritu Santo obrando, cuando ponemos la mano sobre el hermano, cuando le queremos, le abrazamos. Hoy día esto no ha sido tan sencillo, no ha sido tan fácil. Yo creo que eso es lo que más se extraña hoy día en la iglesia. Luego la segunda categoría son las oraciones, y esto suena tan general para nosotros en la escritura que pareciera que no nos ayuda mucho, ¿no? Pero en el idioma original, esta es una palabra especial que solo se usa para solicitudes que solo Dios puede satisfacer. En este caso, cuando hablamos de oraciones, Dios solo puede satisfacer. Entonces, el primer tipo de peticiones son súplicas, que son peticiones en las que podemos involucrarnos. Y si estás orando por alguien que no tiene suficiente comida, es muy probable que el Espíritu te diga qué pasa con toda esa comida que tienes en tu ¿no es cierto?, en tus muebles, ¿no es cierto?, en tu cocina. ¿Qué tal si le llevas un poco a tal persona que está sufriendo esa necesidad? Pero todos sabemos que hay algunas solicitudes que solo Dios puede satisfacer. Nosotros podemos dar una ofrenda, podemos dar un alimento, pero hay cosas que no podemos hacer y solo Dios puede satisfacer. Ya cuando alguien tiene un corazón quebrantado, roto, o alguien está sufriendo una experiencia terrible que no comprende y nadie puede explicársela, y que solo Dios puede satisfacer esa necesidad. Ese es el tipo de la que Pablo está hablando aquí, de la solicitud de la que Pablo habla. Y la tercera forma de oración son las intercesiones. ¿Ya? Entonces, nuevamente, esta es una palabra que tiene a otras personas a la vista, digamos. ¿Ya? Una petición íntima hecha por un amigo a un rey, ¿no es cierto?, en nombre de otra persona. Esto es una hermosa expresión de oración entre muchos, digamos, colectiva, como iglesia, debido a que somos hijos del Rey y venimos a nuestro Padre Celestial, y en la intimidad, ¿no es cierto?, en la intimidad de esa relación compartimos con Él las necesidades especiales y los problemas especiales, ¿no es cierto?, que hacemos al Señor, ¿no? Entonces, hermanos, mire, yo quisiera quizás probablemente mencionar dar un poquito más de énfasis en esto. Aquí, como dije, se agrupan 4 palabras diferentes para la oración, ¿no es cierto? Y es cierto que no deben distinguirse claramente, sin embargo, cada uno tiene que decirnos algo en el camino de la oración. Necesitamos aprender esto. Hay una palabra, ¿no es cierto?, como ya habíamos dicho, que es petición. La voy a profundizar un poquito más, que es desis. Esta palabra no es una palabra exclusivamente religiosa y se puede utilizar para una petición hecha a un prójimo, ¿no es cierto?, o a Dios, o sea, o a un prójimo a Dios, ¿ya? Cuando hablamos de petición. Pero su idea fundamental es un sentido de necesidad. O sea, nadie hará una petición a menos que un sentido de necesidad haya despertado un deseo, digamos. Entonces la oración comienza con un sentimiento de necesidad, lo primero que tenemos que tener claro. Y comienza con la convicción de que no podemos afrontar la vida por nosotros mismos. O sea, ahí esto es muy interesante, ¿no? Hay cosas que no las podemos enfrentar solos, ¿ya? Y es interesante sentir ese sentido de debilidad humana, que es la base para todo acercamiento al Señor. Entonces notamos también que en una segunda palabra que es proseuche, y esta la hemos traducido como oración. Ahora, la diferencia básica entre la primera, que es desis, y proseuche es que desis puede dirigirse a hombres o a Dios. La primera, la petición puede dirigirse a hombres o a Dios, pero la otra, proseuche, que nunca se usa para otra cosa que no sea una
aproximación a Dios. Y hay ciertas necesidades que solo Dios puede satisfacer, como ya lo hemos dicho, y hay una fuerza que solo Él puede dar. Aquí en esta parte, Él solamente puede dar un perdón que solo Él puede conceder, una certeza que solo Él puede darnos, otorgarnos, o una fuerza que solo puede darnos, eh, o, o puede que alguna debilidad nos persiga a menudo, ¿ya? Y nos pueda llevar a un lugar equivocado. Esto es prosouche, proseuche. Es muy importante que lo sepamos, ¿no? Y el tercero es una ecteusis, que hemos traducido como petición. Cuando hablamos de petición, de las tres palabras, esta es como la más interesante, ¿ya? Una petición. Fíjate que tiene una historia muy interesante. Fíjate, hermano, que originalmente significaba conocer o enamorarse de una persona. Y pasó a significar mantener una conversación íntima con una persona. Luego, hermanos, adquirió un significado especial y pretendía entrar, en este caso, en presencia de un rey. Cuando hablamos de peticiones, entrar en presencia de un rey y presentarle una petición. Y eso nos dice, hermano, mucho sobre lo que es la oración. Nos dice, hermanos, que el camino a Dios está, en este caso nos dice que está abierto y que tenemos el derecho de llevar nuestras peticiones a alguien que no es nada menos que el Rey de Reyes. Así que, hermanos, y la cuarta la cuarta en el original es Eucaristía. No sé si has escuchado esta palabra que se usa mucho en el catolicismo, es Eucaristía, y que obviamente se traduce como acción de gracias. Eucaristía es acción de gracia. Y, y fíjate, hermanos, que esto debiera darnos un énfasis muy importante, porque orar no significa solo pedirle cosas a Dios, también significa agradecer a Dios por las cosas. Entonces, para muchos hermanos de nosotros, la oración es un ejercicio de puras quejas, ¿no? O cuando debería ser un ejercicio de puras acciones de gracias. Fíjate que Epicteto, un hombre no cristiano, sino un filósofo estoico, solía decir lo siguiente: ¿qué puedo hacer yo? Yo soy un viejito cojo, dijo, sino solamente alabar a Dios. Entonces tenemos el derecho de llevar nuestras necesidades a Dios, ¿cierto? Pero también tenemos el deber de llevarle todas nuestras acciones de gracia, ¿ya? Entonces cuando él dice, aquí dice ya oración por los que tienen autoridad, ¿no? Porque aquí quiero que leamos bien del versículo 1 al 7, ¿no es cierto? En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos, pídele a Dios que los ayude. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Intercede en su favor, da gracias por ellos, ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre, Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Dice, y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. Y aquí entonces notamos, hermanos, cómo vemos, hermanos, cómo también nos exige, nos pide, nos solicita que oremos por los que tienen autoridad. Y este pasaje, hermanos, ordena claramente la oración por los reyes, por los emperadores. Recuerde que la carta fue dirigida cuando ¿quién estaba gobernando? Era uno de los emperadores más crueles de la historia, hermano. Y entonces dice, pero algunos podrían decir, pero ¿cómo vamos a orar por este hombre? ¿Ya?
y oren por todos los que tienen autoridad. Este fue el principio cardinal de la oración cristiana comunitaria, digamos, en ese entonces. Entonces los emperadores pueden ser perseguidores y los que tienen autoridad pueden estar decididos para acabar con el cristianismo, pero la iglesia cristiana nunca, ni siquiera en los momentos de persecución más amarga, dejó de orar por ellos. Eso fue la iglesia primitiva. Siempre oraba por los emperadores más crueles que hubo en la historia. Entonces, hermanos, si oramos solo por los que nos hacen bien, por los amigos, entonces, ¿dónde está el mandamiento de Dios? Hay que orar incluso por nuestros enemigos. Entonces, es extraordinario rastrear cómo a lo largo de sus primeros días, esos días amargos de persecución, la iglesia consideró como un deber absoluto orar por el emperador y sus reyes y sus gobernantes subordinados, ¿ya? De hecho, Pedro, si usted se recuerda, 1 Pedro 2:17, dijo, honra, ¿no es cierto? Teme a Dios y honra al emperador. Entonces debemos recordar, hermanos, que ese emperador, como dije, no era otro más que este hombre que fue muy cruel con los cristianos. Entonces, hermanos, aquí notamos, hermanos, que dirige su consejo de acuerdo con lo que es bueno y agradable a tus ojos, ¿no es cierto? Para que administrando el poder, ¿no es cierto?, de Dios, podamos obtener su favor. Así que, hermanos, que es capaz de hacer todo lo que necesitamos. Así que le alabamos al Señor porque Él es nuestro guardián, Él es nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, el Salvador, que Él sea glorificado siempre en eso. Entonces la iglesia siempre consideró como un deber ineludible orar por aquellos que tienen autoridad sobre los reinos de la tierra y trajo aún a sus perseguidores ante el trono de la gracia. Entonces nosotros no tendríamos que hacerlo diferente, ¿no? Entonces vemos ya que cuando hablamos de los dones de Dios, en los versículos del 1 al 7, la iglesia oró por ciertas cosas por los que tenían autoridad. Primero, oró por una vida tranquila, ¿ya? Y esta fue la oración por la libertad de la guerra, ¿cierto? De la rebelión, de cualquier cosa que perturbe la paz del reino. Y esa es la oración de un buen ciudadano por su país. Necesitamos orar por eso. Una segunda cosa que oró también, que la iglesia, Pablo pedía que la iglesia oraba por mucho más que eso, oraba por una vida en piedad y reverencia. Y aquí nos enfrentamos a dos grandes palabras que son muy parte de las epístolas pastorales, piedad y reverencia, y describen cualidades, hermanos, que no solo el gobernante, sino todo cristiano debe codiciar. Primero, hermano, está la piedad, ¿ya? La piedad, eusebeia. Esta es una de las grandes y casi muy intraducibles palabras en el original, que describe, hermano, la reverencia tanto hacia Dios como hacia el hombre. Describe esa actitud mental, hermanos, que respeta al hombre y honra a Dios. ¿Ya? De hecho, Eusebio lo definió como una reverencia hacia el único Dios y el tipo de vida que él quisiera que nosotros lleváramos. Entonces, para el griego, un gran ejemplo de esta palabra, ¿no es cierto?, era Sócrates, ¿ya? A quien un escritor describe de la siguiente manera. Dice, tan piadoso y devotamente religioso que no daría un paso fuera de la voluntad del cielo, tan justo y recto que nunca hizo ni siquiera un daño insignificante a ningún alma viviente, tan autocontrolado, tan templado que nunca en ningún momento eligió lo más dulce en lugar de lo amargo, tan sensato y sabio y prudente que al distinguir lo mejor de lo peor nunca se equivocó. ¿Te fijas? Un escritor, Genofonte, que escribe sobre Sócrates. Entonces, esta palabra en el original, eusebeia, se acerca mucho a esa gran palabra, ¿no es cierto? Una palabra latina, ¿no es cierto?, que describe a la cualidad conocida por los romanos como algo elevadísimo, a pesar de la prueba, a pesar del peligro,
superior a las tentaciones de la pasión individual y a la facilidad egoísta. Se convirtió en el fondo en un sentido del deber hacia la voluntad de los dioses, así como hacia su padre, así como hacia su hijo o al pueblo, ¿ya? Así que es algo tremendo, hermanos. Nunca debemos olvidar la reverencia debida a Dios y a los que están a nuestro lado. Nunca olvidemos los derechos debidos a los hombres también. Nunca olvidemos el respeto debido a ellos y a nosotros mismos. Entonces describe el carácter del hombre que nunca falta a Dios o que no falla a Dios ni al hombre ni a nosotros mismos. Te fijas que la reverencia no solo tiene que ver con Dios, sino que también tiene que ver con nuestro prójimo y también tiene que ver con nosotros mismos. Amén. Entonces, en segundo lugar está eh, la em, a ver, la primera palabra que mencioné, ¿no es cierto?, es piedad y reverencia. Ya ahí, como dije, la primera mencionada ya la expliqué. Ahora la segunda, esta reverencia tiene otro sentido. Aquí nuevamente estamos en un asunto de que no es fácil de describirla. Se aplica constantemente a los dioses. Y hay un escritor que dice que el hombre, que es semnos, esa es la palabra en el original, semnos, tiene sobre él una gracia y una dignidad no prestada por la tierra. Dice que es alguien que sin exigirlo desafía e inspira reverencia. Eh, es el término, ¿no es cierto?, medio, ¿ya? Toda la vida es un acto de adoración y toda la vida se vive en presencia de Dios. Se mueve por el mundo, como se ha dicho, como si fuera el templo de Dios viviente. Nunca olvida la santidad de Dios ni la dignidad del hombre. ¿Ya? Entonces aquí después habla de un Dios y un Salvador. Pablo ¿no es cierto?, concluye con una declaración de las más grandes verdades de la fe cristiana. Hay un solo Dios, no vivimos en un mundo, ¿no es cierto?, que intentaron producir los gnósticos con sus teorías de los dioses hostiles entre sí. No vivimos en un mundo como el que los paganos produjeron en una montonera de dioses que tenían, a menudo compitiendo entre sí. De hecho, los misioneros nos dicen que uno de los mayores alivios de los cristianos cuando llega el paganismo, ¿no es cierto?, es la convicción de que hay un solo Dios y viven eternamente, ellos viven muchas veces eternamente aterrorizados por los dioses. Así que prácticamente es una emancipación, hermano, descubrir que hay un solo Dios y cuyo nombre es Padre y cuya naturaleza es amor. ¿Ya? Hay un mediador. Incluso los judíos habían dicho que hay muchos mediadores entre Dios y el hombre. Un mediador es aquel que se interpone entre dos partes y actúa como intermediario. Entonces, para los judíos, incluso los ángeles, estoy hablando de los judíos que no tenían este conocimiento, ¿no? Los ángeles también eran mediadores, ¿no? ¿Ya? Entonces, de hecho, en el testamento de Adán, por ejemplo, dice: acércate a Dios y al ángel que intercede por ti, porque él es un mediador entre Dios y el hombre. Entonces, para los griegos había todo tipo de mediadores, ¿no es cierto? Plutarco dijo que era un insulto a Dios concebir que él estaba directamente involucrado de alguna manera en el mundo. Estaba involucrado en el mundo solo a través de ángeles, demonios y semidioses, que eran, por así decirlo, sus oficiales de enlace, ¿ya? Entonces, ni el pensamiento judío ni el griego tenían un hombre, en este caso a un hombre con acceso directo a Dios. Pero a través de Jesucristo, ahí cambió la cosa. El cristiano tiene acceso directo a través de Cristo, sin nada que se interponga entre ellos
Además, solo hay un solo mediador que puede dirigirnos directamente a la presencia del Padre, ¿ya? Entonces, hermanos, damos gracias a Dios por ello, damos gracias al Señor porque hemos sido muy bendecidos, hermanos, con esto. Así que también quiero mencionar, hermanos, déjeme ver. Entonces, hermanos, cuando en el mundo moderno, la mayoría de la gente piensa que cualquier camino conduce a Dios, ¿no? Y si se sigue con sinceridad, dice, o con buen corazón, no hay problema. Pero la Biblia se opone a esta idea, hermanos. El fariseo, el recaudador de impuestos, cada uno vino a Dios con sinceridad, pero uno fue aceptado y el otro no. O el joven rico, él intentó acercarse con sinceridad, pero fue rechazado porque no dejó todo, ¿no es cierto?, para seguir a Jesús. O, o la historia de Nadab y Abiú, y el juicio de Dios vino sobre ellos, hermanos, y deja claro que no podemos venir a Dios de la manera que nos plazca, y que la sinceridad no tenemos que tener claro que no solo sirve la sinceridad en el hombre, porque no es suficiente. Entonces, hermanos, de hecho, Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, y de hecho hay mucha gente que piensa, hermanos, que sería injusto y de mente cerrada por tener solo un camino a la salvación. Pero ese pensamiento debe ser dejado a un lado, ¿ya? Para decir que Dios es injusto por eso, ¿ya? De hecho, damos gracias a Dios porque tenemos a Jesucristo hombre. Y esto nos recuerda que Jesús todavía es humano, incluso al estar sentado en su trono, en el cielo en este momento. Él 100% hombre, 100% Dios. Entonces, su humanidad, hermano, no fue solamente una fase temporal. Cuando el Hijo Eterno, ¿no es cierto?, la segunda persona de la Trinidad, agregó la humanidad a su deidad, la agregó para siempre, no solo por 33 años. ¿Ya? Entonces Jesús todavía es completamente Dios y completamente humano. ¿Ok? Entonces, hermanos, quiero hacer un pequeño repaso aquí porque mañana voy a hablar un poquito acerca del tema de la mujer ahí, porque es bastante complicado en la segunda parte del capítulo 2. Así que ahí tenemos harto paño que cortar ahí, ¿ya? Entonces, hermanos, aunque Dios es todopoderoso y omnisciente, Él nos ha escogido para que le ayudemos a cambiar el mundo por medio de nuestras oraciones, ¿ya? Este es un misterio debido a nuestro limitado entendimiento, pero es una realidad. ¿No es cierto? Todos los hombres debiéramos estar buscando al Señor, orando a Dios, y Pablo nos exhorta a orar unos por otros, y como dije, también por los que están gobernando, ¿no? Así que nuestras oraciones fervorosas tendrán un resultado poderoso, ¿ya? Entonces hay que enfatizar el mandamiento de Pablo de orar no solo por los que están a nuestro lado, sino que por los gobernantes, ¿ya? Cuando Pablo escribió esta carta, como dije, la persecución era una amenaza todavía creciente para los cristianos. Y más tarde, cuando en el año 64, Nerón necesitó un chivo expiatorio para el gran incendio que destruyó una gran parte de Roma, hermanos, culpó a los cristianos romanos para desviar la atención de sí mismo, y luego la persecución se esparció por todo el imperio romano, y no solo se privó a los cristianos de ciertos privilegios en la sociedad, sino que algunos fueron públicamente muertos de una manera terrible, cruel, quemados, echados a las fieras. Entonces, cuando nuestras vidas transcurren quietas y reposadamente, es difícil recordar que debemos orar por los que están en autoridad, porque a menudo suponemos que todos los gobiernos son buenos. Entonces es más fácil acordarnos de orar cuando estamos experimentando diversos problemas, diversas situaciones, ¿ya? Pero debemos orar por aquellos que están en autoridad en el mundo,
para que la sociedad sea, hermanos, que nos dé libertad para poder predicar, para que haya un poco más de difusión del Evangelio. Entonces, tanto Pedro como Pablo dicen que Dios quiere que todos sean salvos, ¿ya? Y esto no significa que todos van a ser salvos, ¿no? Porque la Biblia deja claro que muchos van a rechazar a Cristo y entonces el mensaje del Evangelio tiene un alcance mundial. No está limitado a una raza, ¿no? O a sexo o a un trasfondo nacional. Dios ama a todo el mundo y envió a su Hijo para salvar a todos los pecadores, ¿sí? ¿Ya? O por lo menos todos van a tener la oportunidad. Así que nunca asumamos que alguien está fuera de la misericordia de Dios. Así que damos gracias a Dios por ese ofrecimiento que el Evangelio siempre tiene, esta época de la gracia, ¿cierto? Que podemos ofrecer salvación en nombre de Jesucristo. Así que como seres humanos estamos separados de Dios por el pecado y solo una persona en el universo puede pararse entre nosotros y Dios, ¿ya? Como dije, y unirnos otra vez. Y Jesús, ¿ya? Es Dios y hombre al mismo tiempo. Entonces el sacrificio de Cristo trajo nueva vida a la humanidad. ¿Le ha permitido, hermanos, usted que lo lleve al Padre? Claro, si somos creyentes, eso ha sucedido. Así que Timoteo, muchas veces vemos que las lecciones dolorosas para él y para Pablo y para todos los que vivieron en esa época son puertas abiertas a nuevas oportunidades. Aún el apóstol Pablo tuvo mucho que aprender, hermanos, ¿ya? Y poco después de su desagradable experiencia con Juan Marcos, Pablo reclutó a otro impaciente joven llamado Timoteo para que fuera su asistente. Entonces, hermanos, vemos aquí que para Pablo parece haber aprendido una lección, hermanos, de paciencia cuando ya no pudo estar con Juan Marcos y también con Bernabé. Fueron sus amigos ahí. Entonces, como resultado, Timoteo llegó a ser prácticamente un hijo para Pablo. Y es probable que Timoteo, hermano, se convirtiera al cristianismo después de la primera visita, del primer viaje, ¿no es cierto?, que hizo Pablo. Seguramente se ganó, en este caso, a este joven Timoteo. Y seguramente este hombre ya tenía tenía un entrenamiento, ¿no? Porque tenía su familia creyente ahí, así que Timoteo ya tenía un sólido entrenamiento, como te digo, en las escrituras que había tenido a través de su familia. Entonces cuando Pablo visitó a Listra, allí seguramente ocurrió eso. Timoteo había llegado a ser un respetable discípulo de Jesús y no dudó en unirse a Pablo, ¿ya? Así que la disposición que tuvo para ser circuncidado fue muy interesante porque hablaba de su compromiso, porque él tenía un trasfondo mixto, él era greco-judío, así que damos el honor al Señor porque este joven era siempre 100% comprometido con la obra y había que hacer lo que fuera necesario para que la obra avanzara. Así que vemos entonces, hermanos, que Pablo envió a Timoteo como un representante personal, aunque aparentemente Timoteo no fue eficaz en esa difícil misión. Pablo no se deshizo de él, sino que lo conservó como un compañero de viaje. Así que, hermanos, damos gracias a Dios por Timoteo. Así que esta carta la escribe, y esta carta la escribe para animarlo, para darle dirección necesaria. Y estas cartas han dado consuelo y ayuda a innumerables otros Timoteos a través de los años. Así que cuando nos encontremos con estas situaciones difíciles, hay muchos Timoteos que hoy día están por el mundo y que Dios ayude a su pueblo, ¿ya? Damos el honor al Señor. Muchas gracias al Señor por eso, porque hemos sido muy bendecidos por este hombre de Dios, ¿ok?
Entonces, hermanos, damos el honor a Él, damos las gracias al Señor. Entonces, vamos, hermanos, terminando ya con esto. No era mucho lo que tenía que ver hoy día, porque quise separar el capítulo en dos partes. ¿Para qué? Para que podamos dedicarle un poquito mañana a lo que es el tema de la mujer ahí, que es uno de los versículos más difíciles que hay en la Biblia, hermanos. ¿Ya? Bueno, termino entonces que les invito entonces a seguir orando, clamando al Señor. Siga orando al Señor, porque la oración nos afecta a todo. Hay algo que se logra fuera de nosotros gracias a la oración, pero algo también se logra dentro de nosotros cuando oramos. Así que para que seamos piadosos, respetuosos en todo sentido. Así que Dios nos bendiga en esto, hermanos. Que Dios nos ayude a ser respetuosos, a ser cortés, entendiendo, hermanos, que Dios nos transforma en ese tipo de personas cuando oramos al Señor y cuando oramos por los otros. Qué increíble cómo el Señor ministra a su pueblo a través de la oración. Así que Pablo está diciendo aquí que la vida de oración es muy buena y es muy aceptable para Dios, porque es la manera en que Dios abre a hombres y a mujeres en todas partes para la salvación. Así que Dios no quiere que nadie perezca. Así que Dios nos ayude en esto. Seguir orando por todos, por los gobernantes, por los que no conocen al Señor, por los que tienen necesidad, etcétera. ¿Ya? Y que oremos por todo tipo de personas. Así que ayúdanos, Señor, a encontrar el significado, a encontrarle peso, Dios, a esto de orar juntos, de orar en las congregaciones, de orar en forma individual y de reconocer quién eres tú, mi Señor, el único gran mediador. Gracias, Dios mío, por esta bendición. Amén. Entonces, hermanos, les bendigo sus vidas, que su mano poderosa esté sobre nosotros. Nos estamos viendo mañana y que descansen, que puedan tener esa bendición de ser bendecidos por su mano poderosa. Amén. Bendiciones, hermanos queridos, y nos estamos viendo, hermanos.